criada por una madre narcisista. Cierra los ojos un momento. Imagina esto. Una niña, de apenas 5 años, parada frente a un espejo, mirándose, con lágrimas en los ojos, repitiéndose en voz baja las mismas palabras que acaba de escuchar de su propia madre. Eres un error. Eres un estorbo. Nunca debiste haber nacido. Eso fue mi infancia. Mi nombre es Guadalupe. Tengo 75 años. Y hoy, la historia de lo que significa la historia más dolorosa de mi vida. Ser criada por una madre narcisista. Sí, narcisista. Esa palabra, que durante años yo no conocía, pero que definía todo. Todo el infierno que viví. Todo el amor que nunca recibí. Toda la vida que me robaron. Desde que nací, fui la hija rechazada. La que sobró. La que no encajaba en sus planes. La que nunca fue suficiente. Ni lo sería jamás, para ella. Mientras mis hermanos recibían amor, abrazos, palabras bonitas y orgullo, críticas, yo recibía comparaciones crueles, humillaciones y silencios que dolían, más que cualquier grito. Mi mamá no era una madre normal. Era una mujer narcisista, controladora, manipuladora, fría, cruel y despiadada. Conmigo. Controlaba absolutamente todo de mi vida. Lo que debía vestir, lo que debía comer, cómo debía hablar, hasta lo que debía pensar y sentir. Porque, para ella, yo no era una persona. Era solo una extensión de su propio odio. Si alguna vez algo me hacía brillar, ella se encargaba de apagarme, de romperme, de recordarme que yo no merecía, que yo no valía. Guadalupe, eres una inútil, una vergüenza. Jamás nadie te va a querer. ¿Puedes imaginar lo que es crecer escuchando eso de la boca de tu propia madre? No fue una vez, no fue un mal día, fue toda mi vida. Cada sonrisa era castigada, cada ilusión, cada intento de ser sueño era pisoteado bajo sus tacones, llenos de desprecio. Yo vivía atrapada en una cárcel invisible, una cárcel hecha de palabras, de silencios, de miradas que te hacen pedazos. Y si te preguntas, ¿por qué no te fuiste? Te diré la verdad, porque cuando tu propia madre te convence, desde que naces, que no vales nada, llegas a creer que no tienes derecho, ni siquiera a ser libre. Que el problema, hoy, a mis nunca 75 años, que yo por fin no nací rota, que yo no fui un error, que mi existencia no fue una desgracia. El problema siempre fue ella, su narcisismo, su vacío, su enfermedad emocional, que la incapacitó para amar. Y por eso, hoy estoy aquí, para contar mi historia, para sacarla de las sombras, porque allá afuera sé que hay muchas personas como yo, hijas e hijos de madres narcisistas, que su existencia, que crecieron creyendo fue un error, que no vale. Pero no es verdad, nunca lo fue. Y te invito a quedarte conmigo, porque esta historia te va a romper, te va a sacudir, pero también te va a sanar. Antes de seguir, te pido, suscríbete al canal, activa la campanita, porque lo que estás por escuchar no lo vas a olvidar jamás. ¿Te gustó o quieres que haga algún cambio? No sé si alguna vez has escuchado a alguien decir que hay hijos que llegan al mundo por accidente. Pues yo soy uno de esos, pero no cualquier accidente. Soy el error que mi madre nunca dejó de recordarme. Desde el primer día que abrí los ojos. Nací un 12 de septiembre de 1949, en una casa humilde, con paredes de adobe y techo de lámina que crujía cada vez que llovía. No nací en un hospital, nací en la sala de mi casa, rodeada de parteras, de suspiros y de una madre que, mientras me traía al mundo, repetía entre dientes: esto no debió pasar. No quería otro hijo. Maldita sea. Ya tenía 3. Mi mamá. Y yo llegué, como un recordatorio de todo lo que ella odiaba de su vida. Nunca hubo fiesta. Nunca hubo celebración. Nunca hubo ni siquiera una sonrisa. Solo un silencio, pesado, que me acompañaría por décadas. Cuentan que cuando me cargó por primera vez, ni siquiera me miró. Solo dijo: que se la lleven. No la quiero cerca. Y sí, me llevaron. Me dejaron con una tía las primeras semanas, mientras mi madre procesaba su propia rabia por tenerme. O más bien, mientras otras mamás tejían chambritas,
Preparaban cunas y soñaban con sus bebés. La mía tejía excusas, tejía desprecio, tejía odio envuelto en silencio. No tengo fotos de bebé. No hay recuerdos bonitos. No hay cartas. No hay huellas. No hay nada. Porque en su mundo yo nunca debí existir. Dicen que cuando tienes un hijo, lo primero que sientes es amor. Yo nunca sentí Nunca eso. hubo esa mirada que te Nunca dice, hubo ese vínculo. "Eres Eres mi bebé. Te amo. Solo frialdad, rechazo, indiferencia. Mi infancia comenzó sin brazos que me abrazaran, sin pecho que me arrullara, solo con el eco de una voz que decía, cada que podía, Guadalupe, tú no estabas en mis planes. Tú eres mi desgracia. Crecí escuchando eso, creciendo con esa herida. Una herida que no se ve, pero que sangra cada maldito día. Cuando mis hermanos nacieron, todo fue distinto. Hubo alegría, hubo fiesta, hubo regalos. A ellos sí. A ellos los esperaron, los amaron, los abrazaron. Y yo aprendí desde muy niña que no merecía lo mismo, que algo en mí debía estar roto. ¿Por qué si no? Mi mamá no me quería. Recuerdo una vez, tendría tal vez 3 años, corrí hacia ella, con un dibujo que hice. Era un corazón, con su nombre dentro. Se lo di, con una sonrisa enorme, esperando, no sé, un Tal vez simple te qué quiero. bonito. ¿Y sabes qué hizo? Rompió el papel, lo tiró al suelo, me miró y dijo, no pierdas el tiempo, yo no necesito tus tonterías. Sentí como si alguien me hubiera arrancado el alma en ese momento. A partir de ahí, dejé de hacer dibujos, dejé de intentar, dejé de buscar lo que nunca iba a recibir, porque entendí que mi existencia era una molestia, que respirar ya era un problema, que ocupar espacio ya era demasiado para ella. Es muy duro crecer sabiendo eso, sabiendo que la persona que se supone que te debe amar más que a nadie es la misma que te recuerda todos los días que nunca te quiso. Pero eso apenas era el comienzo, porque lo que venía después dolía aún más. Si algo aprendí desde muy chiquita, es que el amor no era para todos. En mi casa, el amor tenía nombre y apellido. Y no era el mío. El amor era que aún me duelen hasta los hermanos. Mi mamá, recuerdo tantas preparando pasteles, inflando globos, abrazando, besando, riendo, pero nunca para mí, siempre era para ellos. Yo los miraba, desde un rincón, deseando, con todo mi corazón, aunque sea una migaja de eso, una sonrisa, un abrazo, un «qué bonita te ves hoy». Pero no, eso nunca llegaba. Cuando mis hermanos hacían algo bien, mi mamá los llenaba de orgullo. «Ay, qué inteligente es mi niño». Y a mí, «qué bonita Guadalupe, mi princesa». ¿Por qué no aprendes de ellos? Eres una decepción. Cada palabra era un cuchillo que, ni aunque pasaran los años, dejaría de doler. Si uno de mis hermanos se enfermaba, corría, cuidaba, les hacía caldito, los arrullaba. Pero si yo tenía fiebre, pues ni modo. No estés de payasa, Guadalupe. Eso se te quita solo. Llegué a pensar que yo era adoptada, que tal vez había un error, que no era su hija. ¿Cómo era posible? No me cabía en la cabeza que una madre pudiera tratar a un hijo así. Una vez, tendría como 7 años, mi hermana mayor cumplía años. Hubo fiesta, piñata, payaso, regalos, y yo, parada, viendo, mientras me decían, «Apártate, Guadalupe, no estorbes en las fotos». Esa frase, «no estorbes», se me quedó tatuada en el alma, porque eso era yo para ella, un estorbo. A veces intentaba ayudar, barría, limpiaba, cocinaba, solo buscando, pero siempre aunque era lo mismo. sea Una palabra Guadalupe. bonita. No sabes hacer nada bien. Mejor no toques nada. Lo vas a echar a perder. Era como si cualquier intento de brillar, de existir, le molestara. Si alguien me decía algo bonito en la calle, ella me miraba con desprecio y decía, «No les hagas caso. No saben lo que dicen». Crecí comparada. Siempre era menos. Siempre era la que no sirve. La que no es como los demás. La que salió defectuosa. Y lo peor, crecieron creyendo lo mismo. Es que mis hermanos, porque claro, si mamá decía que Guadalupe no valía, entonces no valía. Y así me ignoraban, me hacían a un lado, como si no existiera. Había días en que me miraba al espejo y me preguntaba, ¿qué hice mal? ¿Por qué soy así?
¿Por qué no puedo ser como ellos? ¿Por qué no puedo ser digna de amor? Pero no tenía respuestas, solo tenía un nudo en la garganta. Y ese vacío, ese maldito vacío, y así se hacía más grande cada día. Fue como entendí que en mi casa el amor tenía dueño, y no era yo. Yo era la sobra, la que sobró, la que nunca debió estar ahí. Pero, aunque ya dolía demasiado, lo peor aún estaba por venir. Si crees que el infierno es fuego, déjame decirte que no. El verdadero infierno es frío, frío como la mirada de una madre que nunca te quiso, frío como el silencio que se siente cuando no importas para nadie. Llegó mi adolescencia. Pensaba que tal vez las cosas cambiarían, que quizá, al crecer, ella empezaría a verme diferente. Pero no, el rechazo creció conmigo. Vivía en una cárcel, pero no de barrotes, sino de palabras, de miradas, de control absoluto. No podía decidir nada, nada. Mi mamá decidía cómo debía vestirme. Ropa sencilla, Guadalupe. No te vayas a creer mucho. Decidía qué debía comer. No pidas más. Ya bastante haces con estar aquí. Incluso esa niña no te conviene. Mejor no te juntes con nadie. Y si alguna vez me atrevía a cuestionar, si preguntaba ¿por qué mis hermanos sí pueden y yo no? Entonces venía la tormenta, los gritos, los insultos, los castigos. Porque tú no eres como ellos, Guadalupe. Ellos sí valen. Tú no. Imagínate, escuchar eso, con 14 años, en pleno descubrimiento de quién eres, y darte cuenta que para la persona tú que no más debería amarte cada día era caminar sobre vidrios. Si me reía, mal. Si me quedaba callada, peor. Si trataba de ser feliz, ella encontraba la forma de aplastar esa chispa. No podía maquillarme, no podía salir, no podía tener amigos, porque todo era motivo de castigo. ¿Y tú qué te crees? Que eres bonita. No te hagas ilusiones, Guadalupe. Nadie te va a querer nunca. Esa frase se volvió mi condena. Nadie te va a querer nunca. Y lo peor, que si mi propia madre no me quería, nadie lo haría. Llegué a odiar mi reflejo. Me miraba al espejo y solo veía defectos, errores, cosas que ella me repetía todos los días. Eres fea, inútil, torpe, un fracaso de hija. Me prohibía soñar. Si decía que quería estudiar algo, me decía, ¿y para qué? No sirves para nada. Si decía que quería salir, ¿a qué? ¿A hacer el ridículo? Mejor quédate aquí. Vivía con miedo, miedo a hablar, porque cualquier cosa, cualquier mínima cosa, podía ser usada para humillarme. Las comparaciones eran constantes. Mira a tu hermana. Qué bonita, qué lista, qué elegante. Y tú, Guadalupe, das pena. Lo decía frente a familiares, vecinos, quien estuviera. No le importaba humillarme. Al contrario, parecía disfrutarlo. Si alguna vez me veía feliz, si alguien me hacía sentir bonita, capaz o querida, una mirada, una frase, encontraba la manera de destruirlo, un comentario venenoso, y volvía a hundirme. A veces me preguntaba si todo eso era normal, si en todas las casas las mamás trataban así a sus hijas, o si era solo yo, la defectuosa, la que nació para no ser amada. Mi adolescencia fue vivir encerrada en esa cárcel invisible, una cárcel donde el castigo no eran cadenas, sino palabras, silencios, desprecios y la constante sensación de que no valer nada. No se quedaría aún no en mi adolescencia. Me seguiría por muchos, muchos años más. Cuando era niña, soñaba con ser maestra. Me imaginaba frente a un pizarrón, rodeada de niños, enseñando, riendo, siendo alguien que sí podía hacer la diferencia. Pero, en mi casa, soñar era un pecado. ¿Tú, maestra? No me hagas reír, Guadalupe. Si no sirves ni para barrer. Sí, esas fueron las palabras con las que mi mamá aplastó todo mi primer sueño. Cuando veía que mis hermanos decían, no solo ese, mamá, quiero estudiar esto. Ella los apoyaba, los animaba, les compraba lo que necesitaran. Pero cuando era yo, no gastes en tonterías, no vale la pena. Tú no vas a llegar a nada. A veces me preguntaba, ¿por qué nací? ¿Solo para ser la sombra de los demás? Porque eso era una sombra, la que nunca brilla. Intenté muchas veces, busqué trabajo, quise ahorrar para pagar mis estudios, pero mi mamá siempre encontraba la manera. No te puedes ir. ¿Quién va a ayudar aquí? Quédate.
Tú no tienes nada mejor que hacer. Era como si ser feliz estuviera prohibido para mí. Cada vez que me ilusionaba con algo, ella aparecía, con su voz, con sus ojos llenos de desprecio, y me recordaba que no, que yo no merecía eso. Me enamoré por primera vez a los 18. Un muchacho bueno, trabajador, que me miraba como... Y cuando él fue a pedir permiso para salir conmigo, mi mamá le dijo, frente a mí, «Guadalupe, ¿tú sabes lo que estás haciendo? Ella no vale la pena. Vas a perder tu tiempo». Sentí que el suelo se abría debajo de mí. Me quedé congelada, humillada, rota. Y claro, él se fue. No volvió. ¿Y cómo culparlo? Después de eso, dejé de intentar, dejé de soñar, de ilusionarme, de querer algo diferente. Porque entendí que para incluso mi mamá, cuando intentaba hacer cosas sencillas, no valían, como aprender a cocinar algo nuevo o decorar mi cuarto. Ella siempre tenía un comentario para romperme. ¿Para qué haces eso? Si de todas formas, nadie va a querer estar contigo. Me convertí en alguien que simplemente existía, respiraba, pero no vivía, caminaba, pero sin rumbo. Porque cuando desde niña te dicen que no vales, llega un momento en que tú misma te lo crees. Cada persona que se acercaba, cada oportunidad que surgía, se encargaba de destruirlo. A veces, sin decir nada, solo con su mirada, con su desprecio, con su indiferencia. Y eso te mata por dentro, te apaga, te hace sentir que el mundo no es un lugar para ti. Crecí viendo cómo mis hermanos avanzaban, cumplían metas, formaban sus vidas. Y yo seguía ahí, atrapada, sin poder moverme, porque cada vez que intentaba, ella me recordaba que la vida, mis sueños, siempre da vueltas. No valían, y aunque en ese momento no lo sabía, algo estaba por cambiar. A los 23 años, tomé una decisión que en ese momento pensé que me salvaría. Me casé, buscando lo que nunca tuve, buscando amor, buscando un refugio, buscando que, por fin, alguien me mirara y me dijera, «Tú sí vales». Y no te voy a mentir, al principio lo sentí. Sentí que por primera vez alguien me elegía, sentir que existía, alguien me abrazaba, que importaba, me cuidaba. Pero, ¿sabes qué pasa cuando llevas toda la vida escuchando que no vales? Que, aunque te den amor, tú no sabes cómo recibirlo, no sabes qué hacer con él, no te lo crees. Piensas que, en cualquier momento, también te van a rechazar. Mi esposo era un buen hombre, trabajador, serio, honesto. No era un príncipe de cuentos, pero tampoco era un monstruo. Me quería a su manera. Pero yo, que no sabía cómo ser rota, tan vacía. Los primeros meses fueron bonitos. Cocinábamos juntos, salíamos a caminar, planeábamos tener hijos. Y yo empezaba a sentir que tal vez, solo tal vez, la vida no era tan cruel como pensaba. Pero, como siempre, ahí estaba ella, mi mamá. Nunca se fue. Nunca soltó su control sobre mí. ¿Tú qué te crees, Guadalupe? ¿Que ya eres muy señora? No te hagas ilusiones. Tú nunca vas a ser feliz. Lo decía. Cada vez que hablábamos. Cada vez que me visitaba. Su misión en la vida fuera recordarme que, ni casada, merecía ser feliz. Mi esposo, al principio, trataba de ignorarla. Pero con el tiempo, también se cansó. Porque ella siempre encontraba la forma de meterse, de opinar, de controlar. Criticaba todo, cómo cocinaba, cómo me vestía, cómo organizaba mi casa. «Pobrecito de ti, con esta inútil que te conseguiste», le decía, en su cara, aguantando el llanto, tragando saliva, desaparecer. Las discusiones empezaron a ser más frecuentes, no por nosotros, por ella, porque, aunque me había casado, seguía siendo esa niña que buscaba su aprobación, que seguía esperando, aunque fuera, una vez, escucharla decir, «Estoy orgullosa de ti». Pero no, eso nunca pasó. Y mi matrimonio empezó a fracturarse. No porque no nos quisiéramos, sino porque yo no sabía cómo vivir sin esas cadenas. Celosa, me volví insegura. No porque él me diera motivos, sino porque mi mente estaba programada para creer que no merecía amor, que, en cualquier momento, él también se iba a dar cuenta que yo no valía la pena. Discutíamos por todo, por cosas que hoy entiendo que no tenían sentido, pero en ese momento mi cabeza solo sabía repetir,
todo lo que mi madre me sembró desde niña. Eres un estorbo. Nadie te va a querer. Esas voces. Nadie va a querer estar contigo. No importa cuánto amor me dieran. Yo no sabía cómo creerlo. Y así fue como entendí que el problema no era mi esposo, no era el matrimonio. El problema eran las heridas, las malditas heridas, que mi madre me dejó desde que nací. Pero aún faltaba la prueba más difícil, convertirme en madre y enfrentar el miedo más grande, repetir con mis hijos el mismo dolor que a mí me destrozó la vida. Sentí algo que nunca antes había sentido. Estaba embarazada. Miedo. Un miedo que te paraliza, que te sacude el alma, que te hace preguntarte, ¿y si yo también lastimo a mi hijo? ¿Y si soy como ella? ¿Y si repito la historia? Porque, aunque deseaba ser mamá, aunque soñaba con darle a mi hijo todo el amor que a mí me negaron, dentro de mí había una voz que me susurraba. No sabes amar, Guadalupe. Nunca supiste. Nunca fueron una mezcla de ilusión. Los 9 meses. Le hablaba a mi panza. Le prometía cosas. Te voy a amar. Te voy a cuidar. Nunca vas a sentir lo que yo sentí. Y luego me sentaba, me abrazaba las rodillas y lloraba en silencio. Porque, ¿cómo se enseña lo que nunca te enseñaron? ¿Cómo se da lo que nunca te dieron? ¿Y si no sabía hacerlo? El día que nació mi primer hijo, algo dentro de mí se rompió. Pero no de dolor. Esa maldita cárcel que siempre me hizo creer que no podía amar. Lo miré y lo supe. Supe que jamás, jamás iba a permitir que él sintiera lo que yo sentí. Lo abracé, lo pegué a mi pecho y le dije, con lágrimas cayendo como cascadas, tú sí eres deseado, tú sí eres amado, tú sí vales. Pero, aunque mi amor por él era inmenso, las heridas seguían ahí y a veces salían como fantasmas que no me soltaban. Miedo de no ser suficiente. Miedo de equivocarme, de que algún día él me mirara, como yo miré a mi madre. A veces, cuando lloraba, me desesperaba, porque esa vocecita, esa maldita voz que mi mamá me metió desde niña, volvía. Eres inútil, Guadalupe. Ni siquiera sabes ser madre. Y me encontraba a mí misma, dudando, cuestionando cada cosa que hacía. ¿Lo estoy abrazando bien? ¿Le estoy dando suficiente amor? ¿Estoy haciendo las cosas bien? Pero, al mismo tiempo, me hizo ser una madre diferente. Me hizo estar presente. Me hizo abrazarlo más. Decirle, te amo, todos los días. Decirle, estoy orgullosa de ti. Aunque él solo me trajera un dibujito de palitos. Porque entendí que lo que más necesita un hijo no es una casa bonita, ni juguetes caros. Lo que necesita es sentirse visto, escuchado, amado, cosa que yo nunca tuve. Con cada abrazo que le daba a esa niña que tanto lo necesitó, abrazar a la niña que yo fui. Y así fui criando, entre miedos, entre inseguridades, entre luchas internas, pero siempre, siempre, con la promesa firme de que él nunca iba a vivir en la cárcel que yo viví. Y sí, claro que me equivoqué. Nadie te enseña a ser madre, pero cada error lo corregía con amor, con diálogo, con ternura, con presencia. Y poco a poco empecé todo lo que mi mamá me hizo creer era capaz. Era mentira. Que sí podía. Pero no te voy a mentir. Las heridas seguían abiertas, porque entender que mereces amor no es fácil. No cuando has pasado toda la vida creyendo que no lo mereces. Y fue entonces cuando la vida me llevó al siguiente punto. Descubrir que mi mamá no solo era una mujer dura. No, era algo más. Algo que me haría entender que el problema, cuando mis hijos ya eran grandes, fue muchos años de cosas que antes no tenía ni idea. Un día, una vecina me dijo algo que me dejó pensando. Guadalupe, tu mamá siempre fue bien rara contigo. Eso no es normal. Y esas palabras se me quedaron dando vueltas en la cabeza, como eco, como un zumbido que no se iba. Empecé a buscar respuestas, a leer, a preguntar, porque dentro de mí algo me decía que una madre trate así a su hija. No es normal. Y entonces me encontré con una palabra que me sacudió el alma, que me rompió, que me abrió los ojos. Narcisista. Leía, y cada cosa que describían era como si estuvieran hablando de mi vida, de ella.
Madre narcisista. Mujer que necesita controlar, humillar, despreciar y manipular a sus hijos, especialmente a uno, al que convierte en su chivo expiatorio. Dios mío, ahí estaba mi vida. En esas líneas, escrita. Y fue como si, explicada, de repente, todas las piezas del rompecabezas encajaran. Entendí que no era yo. Nunca fui yo. No era que yo fuera defectuosa, inútil, estorbo. Era ella. Era su trastorno, su enfermedad emocional. Me di cuenta de que mi mamá no sabía amar, que no era capaz, que no tenía esa capacidad y que todo lo que me hizo no tenía nada que ver conmigo, sino con sus propias heridas, su vacío. Lloré como no había llorado en años interna, porque lloré. Por primera vez entendía que no era yo la que estaba mal. Recordé tantas escenas, tantas palabras. Eres un error, Guadalupe. Eres una inútil. Jamás nadie te va a querer. Y ahora entendía que eran proyecciones de ella, de su propio odio, de su propio vacío. Y al mismo tiempo me llené de rabia. Rabia por todo lo que me robó. Por los años, por los sueños, por las oportunidades, por haberme hecho creer. Me llené de compasión, porque entendí que ella también fue una niña rota, que seguramente también fue criada por alguien igual, y que, en vez de romper la cadena, decidió seguirla, a costa de mi vida, de mi alma. Empecé a ver mi historia desde otros ojos, no desde la culpa, sino desde la comprensión, desde la libertad de entender que yo no era la culpable. Por primera vez quebrada, pude mirarme al espejo. No eres un error, Guadalupe. Nunca lo fuiste. Nunca. Y así comenzó otro camino. Tal vez el más difícil de todos. El de sanar. El de reconstruirme. El de aprender a amarme. Aunque mi propia madre nunca lo hizo. Pero sanar no es magia. No es de un día para otro. Es una batalla diaria contra los fantasmas, contra las voces, contra las heridas que aún sangran. Y esa, cuando descubrí que estaba a punto de comenzar, tenía un nombre, que no era culpa mía, que no era porque yo fuera defectuosa. Algo dentro de mí se encendió, pero no era alegría, era miedo, porque saberlo no hace que deje de doler. Al contrario, duele más. Duele entender que perdiste décadas de vida, de amor, de sueños, por culpa de alguien que se suponía debía amarte. Sanar no es un camino bonito. Es duro, que no sabes quién eres. Es mirarte al espejo, porque toda tu vida... Y darte cuenta. Alguien más te dijo lo que eras, lo que valías, lo que podías o no podías ser. Me sentía perdida, vacía, como si me hubieran arrancado el piso. Y ahora tenía que aprender, desde cero, a caminar. Tuve que aprender lo más básico, a mirarme sin desprecio, a hablarme sin insultos, a abrazarme, aunque nunca nadie me enseñó cómo se hace eso. Y no te miento, en que me sentía tan pequeña, en que quise rendirme, tan rota, días que solo quería desaparecer. Las voces de mi madre seguían ahí, en mi cabeza, recordándome cada palabra, cada humillación, cada desprecio. Y pelear contra esas voces es como pelear contra fantasmas. No los ves, pero te atormentan. Empecé terapia, y ahí me enfrenté a otra verdad dura, que no solo era mi mamá, era yo, era mi mente, mi manera de hablarme, de tratarme, después de tantos años, de tanto abuso emocional. Yo misma me convertí en mi peor enemiga. Yo misma me repetía, no sirves, no vales, no mereces. Y sanar era desmontar todo eso, piedra por piedra, palabra por palabra, herida por herida. Aprendí a poner límites, a decir no, a entender que no tenía que quedarme donde no me amaban, que no tenía que seguir buscando lo que nunca iba a encontrar en ella. Cortar el cordón fue lo más doloroso. Dejar de buscar su amor, su aprobación, su validación, fue como arrancarme un pedazo del alma. Pero también fue el primer paso para ser libre. Empecé a mirarme con otros ojos, a reconocer mis virtudes, mi valor, mis logros, a entender que no era el reflejo de lo que ella me decía, que yo era mucho más, mucho más. Mis hijos fueron mi mayor motor. Cada abrazo que les daba, cada te amo, era también
Un regalo para la niña que tanto necesitó. Esa niña recibió. Me reconcilié conmigo, con mi historia, con mis heridas. Entendí que no era culpable, que sobreviví a algo que mucha gente no logra superar. Y poco a poco fui soltando la culpa, el miedo, el dolor, y aprendiendo algo que jamás pensé que aprendería, a amarme, a mirarme al espejo y decirme, con lágrimas en los ojos, Guadalupe, tú sí vales, tú siempre valiste, aunque tu madre nunca te lo haya dado algo. El cierre, la libertad completa, el momento en que por fin me miraría y diría, soy libre, al fin. Llegó un día que nunca imaginé que llegaría, el día en que desperté y me di cuenta que ya no dolía igual, que ya no pesaba como antes, que las cadenas que por décadas me habían tenido prisionera se estaban rompiendo. Me miré al espejo y por primera vez mujer que cargaba con culpas no vi a la niña rota. Vi a una mujer fuerte, valiente, sobreviviente. No fue de un día para otro. Fueron años, años de lágrimas, de noches sin dormir, de enfrentar mis propios demonios. Pero, poco a poco, entendí que yo tenía derecho a ser feliz, que yo tenía derecho a existir. Fui dejando de buscar su aprobación. Dejé de esperar esa palabra que nunca llegó, ese te amo, porque entendí que ella, estoy orgullosa de ti, nunca lo iba a dar. Y está bien, no porque yo no lo merezca, sino porque ella no lo sabe dar, porque su corazón estaba roto, mucho antes de que yo naciera. Aprendí que mi valor no depende de ella, no depende de nadie. Mi valor viene de mí, de haber sobrevivido, de haber resistido, de estar aquí, de pie, contando mi historia. Perdonarla no fue fácil. No significa olvidar, dejar de cargar con lo que no es mío. Significa dejar de sangrar, soltar por heridas que no provoqué. Hoy puedo mirar hacia atrás y abrazar a la niña que fui. Decirle, no fue tu culpa, nunca lo fue. Tú merecías amor, tú merecías ser cuidada, protegida, amada, aunque ella no supo hacerlo. Hoy, a mis 75 años, puedo decir que soy libre, libre de sus palabras, libre de sus miradas, libre de su desprecio, libre de ese rol, de ser la que siempre sobra, porque la que siempre estorba, que mi historia no me define, que no soy el reflejo de su odio, que no soy el error que me hicieron creer. Soy libre porque aprendí a amarme, a mirarme con los ojos que siempre busqué en otros, a ser la madre, la mujer, la persona que mi niña interior siempre necesitó. Y si tú, que estás escuchando esto, has vivido algo parecido, si alguna vez te hicieron creer que no vales, que no mereces, que eres un error, no lo es. Escúchame bien. Nunca lo fue. No es verdad. Tú mereces. Tú eres suficiente. No dejes que nadie te haga creer lo contrario, porque, aunque tu propia madre no haya sabido amarte, eso no define tu valor. Tú no eres lo que ella te hizo. Tú eres lo que haces con eso. Y si hoy estás aquí, es porque sigues de pie, porque eres fuerte, porque eres valiente, porque mereces amor, paz, libertad y felicidad. Así que te invito a romper tus propias cadenas, a abrazarte con compasión, a mirarte con ternura, con amor, a convertirte en el amor que siempre buscaste. Y antes de irme, te pido, suscríbete al canal, activa la campanita, déjame tu comentario y no te pierdas las próximas historias, porque te prometo que aquí vas a encontrar relatos que te van a tocar el alma y que nunca, nunca te van a dejar indiferente.